Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre triángulos y teoremas. Primero definamos qué es un triángulo. Un triángulo es una figura plana de 3 lados con 3 ángulos y también 3 vértices, ¿verdad? Los triángulos se pueden clasificar de 2 formas, ya sea por sus ángulos y sus lados. Según sus ángulos tenemos 3 tipos. El acutángulo, es decir, que tiene 3 ángulos agudos. ¿Qué significa que tenga ángulos agudos? Los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados y obviamente más de 0 grados. El obtusángulo es el triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, que su ángulo es mayor a 90 pero menor de 180 grados. Y el rectángulo, el triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que su ángulo mide exactamente 90 grados. Para el caso de los lados, si se clasifica según los lados, tenemos 3 tipos también. El equilátero es el que sus 3 lados son exactamente iguales, miden igual, que tienen la misma longitud. El escaleno es el que tiene 3 lados completamente distinta longitud. Y el isósceles es el triángulo que tiene solo 2 de sus lados con una medida de longitud igual. Hablemos sobre los triángulos isósceles. Acabamos de definir que son aquellos cuyos 2 lados son iguales, ¿verdad? Entonces, podemos definirlo de esa forma, como habíamos dicho, y aparte podemos ver los elementos o partes que se tienen. La arista es el punto o el vértice donde se juntan los 2 lados que son iguales. Luego tenemos la base, pues donde, digamos, se respalda o descansa el triángulo, y aparte es el lado que está enfrente de la arista. Por eso esta de acá es la base, está abajo. Luego tenemos los ángulos adyacentes, son los 2 ángulos que se encuentran en la base y que por cierto miden lo mismo. Tenemos los lados opuestos, que son los lados que son exactamente con las mismas medidas. La base en este caso es el lado que difiere o que tiene diferente medida que los otros 2 lados que son iguales. Veamos el siguiente ejercicio. Dice que clasifiquemos los triángulos y argumentemos nuestra respuesta, y que señalemos las partes de los triángulos que resultaron ser isósceles. Por ejemplo, para el primer caso, observemos el primer triángulo. Tiene un lado que mide 3, otro que mide 3 y otro que mide 3. Como sus 3 lados miden exactamente igual, estamos hablando de un triángulo equilátero, ¿verdad? Ya que sus 3 lados son iguales, y aparte de ser equilátero es un acutángulo, porque sus ángulos son agudos. Es un triángulo acutángulo. Para el literal B, tenemos un triángulo con 2 lados que miden 3.5 y uno que mide 3. Es decir, que como tiene 2 lados iguales y uno distinto, estamos hablando de un triángulo isósceles. Veamos las medidas. Si lo clasificamos según los ángulos, si se fijan, todos son ángulos agudos, entonces también es un acutángulo. ¿Verdad? Tiene todos sus ángulos mayores que 0 grados y menores que 90. Ahora, como es un triángulo isósceles, en este caso esta sería la arista, ¿verdad? Esta sería la base, este de acá. Estos serían los ángulos adyacentes y estos serían los lados adyacentes u opuestos a la base, a los ángulos adyacentes. Ahora, en la literal C, si se fijan, los 3 lados de este triángulo son de distintas longitudes o medidas. Por lo tanto, estamos hablando de un escaleno. Los escalenos son los que tienen los 3 lados distintos. Si observamos sus ángulos, tienen un ángulo que es mayor a 90. Por lo tanto, es un obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso, ¿verdad? Y veamos el último. Tiene sus 3 lados distintos, es decir, que es escaleno, pero aparte este ángulo de acá representa una medida de 90 grados. Por lo tanto, aparte de ser escaleno,
es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo que mide exactamente 90 grados. Entonces ya los clasificamos por sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Los podemos clasificar de acuerdo a eso. Ahora veamos algunos teoremas que corresponden a los triángulos isósceles. El primer teorema dice que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes, es decir, que son iguales. Este teorema lo vimos en la clase anterior cuando estudiamos un poquito de congruencia. Entonces no lo voy a demostrar porque ya lo demostramos cuando hablamos de congruencia de triángulos. Ese ya está demostrado. ¿Qué nos está diciendo? Que, por ejemplo, en este triángulo ABC, los lados que tienen la barrita azul son iguales. Por lo tanto, los ángulos que están abajo también son iguales, los ángulos adyacentes que veíamos al inicio, ¿verdad? Entonces, este ángulo A y este ángulo B son iguales, que son los ángulos que están en la base del triángulo isósceles. Entonces, eso no se nos tiene que olvidar, que estos dos ángulos van a medir exactamente lo mismo si el triángulo se trata de un triángulo isósceles. Veamos, apliquemos esto determinando la medida de los ángulos restantes y aplicando el teorema que habíamos demostrado en clases anteriores. Bueno, este es un triángulo isósceles. Recuerden que para señalar que dos lados son iguales se representan con la misma figurita. Por ejemplo, aquí tiene una rayita y aquí también. Lo que me está diciendo es que estos dos lados donde están esas rayitas son exactamente iguales. Es decir, que AB es igual a AC. Eso me está diciendo, que este lado es igual a este. Como es un triángulo isósceles, el ángulo C vale 65, porque es el ángulo que está en la base. Y como este vale 65, usted también tiene que medir 65. Ahora, en el caso del ángulo A, ¿cuánto vale? Bueno, sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180. Entonces, si a 180 le quitamos la suma de estos dos, que es 130, eso nos va a dar el ángulo A. Y al hacer esto, pues el ángulo A nos da que vale 50 grados. Es decir, que A vale 50. Y ya encontramos los dos ángulos que nos hacían falta. Veamos el siguiente. También se trata de un triángulo isósceles porque dice que el lado AB es igual al lado AC. ¿Cómo sé eso? Porque están marcados con una ruedita. Entonces me está diciendo, este que tiene esta chibolita es igual a este que tiene esta otra chibolita. Entonces es la forma de representar que los dos valen lo mismo. Como es un triángulo isósceles, sabemos que estos dos ángulos, el ángulo B es igual al ángulo C. Pero aparte, el ángulo A vale 90 grados, ¿verdad? Recordemos que ese cuadradito representa un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, si este ya vale 90, ¿verdad? Entonces, el ángulo, por ejemplo, sabemos que la suma de los ángulos internos tiene que ser 180. Entonces, por ejemplo, para encontrar el ángulo B y C, el ángulo B más el ángulo C es igual a que a 180 le quite 90, ¿verdad? Entonces, el ángulo B más el ángulo C miden los 90 que faltan, ¿verdad? Este más este. Pero como son iguales, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, vamos a seguir aquí arriba. El ángulo B, 2 veces el ángulo B es igual a 90, ya que el ángulo B y el ángulo C son iguales. Este 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Si divido 90 entre 2, significa que el ángulo B mide 45 grados, pero como el ángulo C también vale lo mismo, también mide 45 grados. Entonces, este mide 45 y este mide 45. Y ya encontramos los dos ángulos, porque este ya estaba dado. Ahora, veamos esto. Nos está diciendo que aquí el lado AC es igual, el lado AC es igual al lado BC, porque son los que están representados con la misma ruedita, ¿verdad? El ángulo que está acá es un ángulo externo, ¿verdad? Sabemos que si yo al ángulo externo le vamos a poner aquí un alfa, beta y a este le vamos a llamar teta. Sabemos que
alfa más 130, eso tiene que dar 180 grados, ¿verdad? Porque están en una misma recta. Entonces despejemos alfa. Entonces 180, ¿verdad? 180 menos 130, eso da 50. Es decir que alfa mide 50 grados. Ahora, sabemos que como estos son los dos ángulos en la base del triángulo isósceles, esta sería la base, significa que estos dos ángulos miden lo mismo. Entonces el ángulo A es igual al ángulo B. Entonces, si yo le quito a 180 lo que vale alfa, eso me va a dar el valor del ángulo A más el ángulo B. Entonces, como alfa vale 50, voy a continuar aquí arriba por el espacio. Entonces, si a 180 le quito 50 grados, eso me da la suma de alfa más B. Del ángulo A más el ángulo B, que en este caso es beta y teta, ¿verdad? Entonces es 130. Entonces, como el ángulo A es beta y el ángulo B es teta, como ambos son iguales, yo puedo escribir 2 veces beta, es lo mismo, porque como son iguales. Entonces paso este 2 a dividir acá y me queda que la mitad de 130 es, si hacemos esa división, nos queda 65, ¿verdad? Entonces, beta vale 65 grados, pero como teta es igual a beta, también vale 65. Y ya encontramos los tres ángulos que nos hacían falta. Ahora el problema nos pide que dado que BD es igual a CD, es decir, los que tienen la rayita, digamos, son iguales, tenemos que justificar que estas igualdades planteadas son correctas, ¿verdad? Y tenemos que justificar de forma correcta. Dice que, primero dice el ángulo DAB, es decir, DAB, este de acá, es igual al ángulo DBA, a este de acá. Veamos. Sí, ¿verdad? Sí es correcto. ¿Por qué? Porque el triángulo ABD es isósceles, ¿verdad? Este triángulo es isósceles porque tiene el ángulo el lado AD, perdón, igual al lado BD. Entonces, como tienen estos dos lados iguales, es isósceles y por lo tanto, los ángulos que están en la base serían iguales, ¿verdad? Eso sí es correcto, está bien. Entonces, ¿verdad? Entonces, los ángulos de la base, vamos a escribir eso, ángulos de la base son iguales. Son iguales. Que son los que dice acá, ¿verdad? El DAB y el DBA. Entonces, eso es para el literal A. Veamos para el literal B. Continuamos acá. DAC, el ángulo DAC, es decir, este de acá, dice que es igual al DCA, DCA, es decir, a este. También corresponde a que son iguales, porque si nos fijamos solo en este triángulo, ya que el triángulo, vamos a ver, ADC, ¿verdad? ADC es isósceles. ¿Y por qué es isósceles? Bueno, porque el lado AD es igual al lado DC. Entonces, los ángulos de la base, que son esos que he repintado de rojo, entonces los ángulos de la base son iguales. Ahora, veamos otro. El C, por ejemplo, dice, en el C, dice que el ángulo DBA, vamos a ver, DBA, este de aquí, más el ángulo ACB, veamos, ACB, este de acá, suman 90 grados. Veamos, suman 90 grados. Tenemos que justificar entonces que esos dos ángulos
que he marcado yo con estas flechitas tienen que sumar 90 grados. Entonces, pensemos, ¿qué podríamos utilizar? Recordemos algo que vimos anteriormente. Aprendimos, por ejemplo, que para un triángulo, el ángulo externo, en este caso, si yo me fijo en este triangulito, este ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos que están acá. Es decir, que este ángulo es igual a 2 beta. Lo mismo sucede con este ángulo de acá. Es la suma de los dos ángulos que están adentro. En este caso es 2 alfa. Pero como estos están sobre una misma recta, la suma de 2 alfa más 2 beta tiene que sumar 180 grados. Si nosotros dividimos entre 2 todo esto, nos quedaría alfa más beta igual a 90. Pero alfa y beta son los ángulos que nos estaban preguntando acá, ¿verdad? Entonces sí suman 90. Eso sería para literal C. En el caso de literal D, veamos otro color. Para el literal D, nos dice que el ángulo CAB, es decir, vamos donde está CAB, mide 90. Y sí, ¿verdad? El ángulo CAB es igual a alfa más beta. Pero ya habíamos dicho que era igual a 90, entonces sí vale 90. Es verdad. Entonces, todas estas afirmaciones son correctas, pero tienen una base geométrica. Entonces, hemos utilizado cosas que ya conocíamos. Veamos el siguiente teorema. Dice, en un triángulo isósceles se cumple que la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados de igual longitud del triángulo es mediatriz del lado opuesto. Bueno, antes de demostrar este teorema, tenemos que ver qué es bisectriz y qué es una mediatriz. La bisectriz en un triángulo es el segmento de recta que divide cualquier ángulo en dos ángulos iguales. Pero aquí la bisectriz que nos está pidiendo es la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados que son iguales. O sea que el que está en la arista, ¿verdad? Y la mediatriz es un segmento de recta perpendicular, ¿verdad? A dicho segmento y lo divide a la mitad. ¿Cómo así? Es decir, que por ejemplo, si yo trazo la mediatriz en la base, divido la base en dos partes iguales y aparte el ángulo que se está haciendo de 90. Eso significa que sea perpendicular. Entonces, es un segmento que parte de la mitad del lado y forma un ángulo de 90 y llega al otro lado. Esa es la mediatriz. Eso lo que me está diciendo es que si yo trazo la bisectriz, al final lo que voy a obtener aquí son ángulos de 90 y aparte estos dos lados tienen que ser iguales. A eso es a lo que tenemos que llegar. Entonces, vamos a demostrar este teorema. Bueno, sabemos que por ser un triángulo isósceles, ¿verdad? Sabemos, por hipótesis, ¿verdad? Porque es un triángulo isósceles. Sabemos por hipótesis que por ser isósceles, que por ser un triángulo isósceles, se cumplen dos cosas. Primero, que el segmento AB es igual a AC. Este es igual a este lado. También, por el teorema que acabamos de ver también el ángulo que está en la base, también el ángulo B es igual al ángulo C que están en la base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya tenemos que este ángulo es igual a este ángulo de acá. También tenemos que el segmento AD que se ha trazado es una bisectriz. ¿Qué significa que sea bisectriz? Es que dividió el ángulo A en dos ángulos pequeños. Es decir, que si este vale alfa, este también vale alfa. Porque lo dividió en dos ángulos exactamente iguales.
Ahora, lo que queremos probar es que este ángulo que está acá, este de acá más este de acá, cada uno vale 90. Y luego probar que este segmento es igual a este de acá, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar esto para que no quede como que muy manchado. Entonces, pensemos, ¿qué podemos utilizar para demostrar que este ángulo es igual? ¿Verdad? ¿Qué podemos usar para ver que este ángulo vale 90? ¿Cómo puede? Porque si no vale 90 no sería mediatriz. Siempre la mediatriz hace un ángulo de 90 grados con el lado de donde sale, ¿verdad? Si observamos bien, tenemos dos triángulos, ¿verdad? Tenemos el triángulo, vamos a llamarle ABD, y el triángulo ADC. Si se fijan por el criterio de congruencia, por el criterio lado, ángulo, lado, ambos triángulos son congruentes o iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos. Tienen este lado con las dos rayitas igual. El ángulo que está en medio de alfa es igual para cada uno de los dos triángulos. Y aparte, el lado AD es compartido por los dos triangulitos. Entonces tenemos lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, como los dos triángulos son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? El segmento BD tiene que ser igual al segmento DC. Ya comprobamos que este y este pedacito son iguales, porque si son dos triángulos iguales o congruentes, estos lados también tienen que ser iguales, ¿verdad? Ahora solo nos falta probar que estos ángulos son de 90. Ya probamos que este punto, el D, que está ahí, el punto D, justo corta a la mitad al lado de la base, porque decíamos que la mediatriz llega o parte de la mitad del lado, en este caso, y tiene que formar ángulos de 90. Entonces, ¿cómo podemos probar que este ángulo y este son de 90 grados? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, podemos seguir la misma dinámica del ejemplo anterior. Por ejemplo, si este mide beta, sabemos que este también mide beta. Este ángulo que está acá es ángulo externo del triángulo ABD. Entonces, sabemos que este triángulo es la suma de alfa más beta, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner 1 y a este le vamos a poner 2. El ángulo 1 es la suma de los ángulos que están adentro de este triangulito, que son alfa más beta. Y el triángulo 2 también cumple que es alfa más beta. Pero el ángulo 1 más el ángulo 2 suman 180. ¿Ve? Porque están sobre, ¿cómo se llama? Una misma recta, ¿verdad? Horizontal. Entonces, el ángulo 1 es alfa más beta y el ángulo 2 también es alfa más beta. Entonces podemos decir 2 alfa más 2 beta. Ahora, si dividimos entre 2, a ambos lados de la desigualdad, perdón, de la igualdad, este me quedaría 2 entre 2 alfa, 2 entre 2 beta, y esto sería 90, ¿verdad? Pero lo que queremos saber es que cada uno, en este caso, vale 90. Entonces, ¿pero quién es alfa más beta? Es el ángulo 1. ¿Y quién es alfa más beta también? El ángulo 2. Entonces, esos ángulos que se formaron en la base, este ángulo 1 y ángulo 2, en efecto, son ángulos de 90. Entonces, por lo tanto, la bisectriz también es mediatriz. También es mediatriz. Pero, ojo, hay que tener cuidado. Esto se cumple porque es un triángulo isósceles, ¿va?
veamos algunos teoremas, pero para triángulos equiláteros. Recordemos un poquito, ¿verdad? Los triángulos equiláteros son aquellos que tienen los lados iguales, ¿verdad? Sus tres lados miden lo mismo. Este teorema dice que en un triángulo equilátero también sus ángulos internos son iguales y cada uno vale 60. Hay una forma fácil de demostrarlo, ¿verdad? Sabemos que la suma de los ángulos internos, ¿verdad? Tiene que sumar 180. Eso no se nos tiene que olvidar. Pero veamos, si tenemos el triangulito, ¿verdad? Voy a dibujarlo un poquito mejor. Entonces veamos. Si tenemos el triángulo ABC, sabemos, por ejemplo, que este lado y este lado son iguales. Entonces sabemos, ¿verdad? Que si el lado AB es igual al lado AC, ¿verdad? Estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? Entonces el ángulo B es igual al ángulo C. También sabemos que si BC es igual a AC, entonces, ¿verdad? Si este es igual a este, el ángulo B es igual al ángulo A. Por lo tanto, los tres ángulos son iguales, ¿verdad? Al final vemos que los tres van a ser iguales. Bueno, pero no solo basta con ver que los tres ángulos son iguales, sino que también dice que tienen que medir 60. ¿Cómo vemos eso? Bueno, sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo, eso tiene que ser 180 grados. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Pero como por ejemplo A, B y C son iguales, puedo dejar solo A. En vez de B puedo poner A la A lo voy a dejar así. Y el C también vale A, porque como son iguales, los puedo dejar en la misma letra. Entonces esto es 3A. ¿Sí? Luego este 3 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Si dividimos 180 entre 3, entonces A vale 60 grados. Pero A es igual a B y también es igual a C. Entonces los 3 valen 60. Es decir, que si a usted le dicen que se trata de un ángulo equilátero, usted ya sabe, bueno, sus tres lados son iguales y aparte sus tres ángulos siempre van a ser iguales y siempre van a medir 60 grados. Y ya hemos demostrado eso. Ahora nos pide que si este triángulo, el ABC más grande, es equilátero, y también se sabe que BE, que son los que tienen rayitas, BE, CF y AD son iguales, tenemos que demostrar que el triángulo que se forma en medio también es equilátero. Entonces la hipótesis es que es equilátero y aparte se cumple esto. Lo que queremos demostrar es que el triángulo que está chiquito adentro también sigue siendo equilátero. Entonces veamos cómo podemos demostrar eso. Bueno, ya tenemos que estos lados son iguales, ¿verdad? Este lado y este lado. Entonces, nos tenemos que concluir también que los lados del triángulo que está formado por esos tres tienen que ser equiláteros. Sabemos que por ser un triángulo equilátero, este ángulo mide 60, este mide 60 y este mide 60, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. Por ser un triángulo equilátero, el triángulo ABC, ¿verdad?, se tiene que el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C y que aparte todos miden 60 grados, ¿verdad? Porque es lo que acabamos de ver en el teorema anterior. Ahora sabemos que como estos tres lados, este y este son iguales y que aparte los que tienen una rayita son iguales, significa que este lado es igual a este de acá y a este de acá.
Ahora, si observamos los tres triangulitos que se forman, tenemos el triángulo ADF, el triángulo BDE y el triángulo EFC, que son los tres que estamos viendo acá, de arriba, y los dos que están abajo. Si se fijan, tienen dos lados iguales y el ángulo en medio igual. Entonces, por el criterio, lado, ángulo, lado, son congruentes, es decir, que son iguales. Como son congruentes, significa que sus tres lados son iguales. Este lado es igual a este y a este. Entonces, ¿verdad? Entonces, como DF es igual a DE y es igual a FC, entonces el triángulo, ¿verdad? DEF es equilátero porque sus tres lados son iguales. Y ya concluimos o demostramos lo que queríamos, que el triangulito que está adentro, sus tres lados miden lo mismo, por lo tanto es un equilátero, ¿verdad? Ahora vamos a ver un teorema que lo podemos aplicar tanto para triángulos isósceles como equiláteros. Dice este teorema, en un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen igual magnitud. Es decir, por ejemplo, si fuera un triángulo isósceles, si estos dos lados son iguales, ¿verdad? Significa que este lado que es opuesto a este y este lado que es opuesto a este son iguales. Y sabemos que es cierto en un isósceles, en un equilátero, pues también. Obviamente, si tenemos un triángulo equilátero, no solo dos ángulos son iguales, sino que los tres. Entonces, los lados opuestos a esos ángulos van a ser exactamente iguales, cosa que ya sabemos por la definición. Entonces, este es un teorema que nos puede servir para isósceles y equiláteros. Ahora vamos a estudiar un poquito el recíproco y contraejemplo de un teorema. Primero, vamos a comparar según el problema y determinar la diferencia entre los siguientes teoremas. Dice, si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Detengámonos un poco, lee por separado cada uno, analízalo y sea un poquito observador. Veamos la solución. Si analizamos el primer teorema que decía, si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Eso nos dice. Entonces lo que es la hipótesis es que el triángulo es isósceles, ¿verdad? Por eso que es lo primero. Si un triángulo es isósceles, esa es la hipótesis que la tomamos cierta. Entonces sabemos que obviamente que si esto es así, significa que tiene dos lados iguales. Lo que queremos probar es que entonces los ángulos que están en la base, ¿verdad? Son iguales. Pero esto pues ya lo hicimos en esta clase, ¿verdad? Fue el segundo tema que vimos. Ahora veamos el segundo. El segundo decía, veamos, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Entonces, el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Esa es la hipótesis. Si se fijan, está al revés. Entonces, lo que queremos demostrar o llegar a concluir es que si yo tengo dos ángulos iguales, entonces los lados opuestos van a ser iguales. ¿Qué es el teorema que acabamos de ver? Es el teorema que vimos que lo podemos aplicar para isósceles y también para equiláteros, pero en este caso es para un triángulo equilátero, perdón, isósceles. Entonces, dice, el primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple en el primero es la que hay que demostrar en el segundo. Y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que demostrar en el primero. ¿Cómo así? Si se fijaron y fueron observadores, regresemos un poquito, son las mismas dos proposiciones, solo que están al revés. Primero digo, si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Y aquí digo, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles.
como que le hemos dado vuelta al teorema. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, veamos lo siguiente. Cuando intercambiamos la hipótesis con la conclusión, a eso se le llama teorema recíproco. Es el teorema principal que nos dan, pero al darle vuelta se convierte en un teorema recíproco. Puede que si nosotros le damos vuelta a un teorema, eso ya no sea verdad. Puede que como estaba ordenado al inicio, sí es cierto, pero si le damos vuelta, ya no se cumple. No siempre se va a cumplir. Que si un teorema es cierto y yo le doy vuelta, va a seguir siendo cierto. No siempre va a ocurrir. Ahora, en caso que nosotros tengamos la certeza o podamos imaginar un ejemplo que no cumpla un teorema, ¿verdad? Podemos utilizarlo y a eso lo usamos como para refutar y decir, hey, yo he pensado en un ejemplo que no cumple ese teorema. Entonces, cuando se nos ocurre un ejemplo que no cumple el teorema, se le llama contraejemplo. Y al haber un solo ejemplo que no lo cumpla, podemos decir que el teorema no es cierto. Veamos. Escribe el recíproco del siguiente enunciado en el caso de no ser cierto, dar un contraejemplo que lo justifique. Todo triángulo equilátero es isósceles. Entonces, este es el teorema original, ¿verdad? Ahora, el teorema recíproco va a ser darle vuelta. Entonces, todo triángulo, ¿verdad? Triángulo isósceles, ¿verdad? Es equilátero. Veamos si es cierto. Todo triángulo isósceles es equilátero. Bueno, pensemos en un contraejemplo. Si yo tengo un triángulo que mide 5, 5 y por ejemplo de base 6, ¿sí? Es isósceles, ¿verdad? Pero ya no es equilátero. Entonces, como ya encontré un ejemplo que no cumple lo que estoy diciendo, sí es isósceles, pero al final no me resultó ser equilátero. Aquí dice que todo triángulo isósceles es equilátero y ya encontré uno que no cumple. Por lo tanto, ese contraejemplo me puede servir para decir, hey, ese teorema recíproco que tú planteaste no es verdad, no es cierto. Entonces, eso es un contraejemplo. Es un ejemplo que nosotros planteamos, que obviamente tiene que ser un ejemplo válido, ¿verdad? Que contradice lo que estamos afirmando y por lo tanto, si encontramos un caso que lo contradiga, pues ya todo el teorema o el enunciado o la afirmación queda botada, digamos así, y ya no se puede validar o se puede tomar en cuenta.